años 90. 92. 92. 31 años. Tú dijiste una palabra, mielomeningocele. Correcto. ¿Qué es? Fíjate que la deficiencia del ácido fólico en la mujer que se embaraza le conlleva un 70% de tener un hijo con esta discapacidad. La columna vertebral, la espalda baja, no se llega a cerrar y por ahí nace el niño con una protuberancia, un tumor en la espalda baja que muchas veces tiene raíces nerviosas, que es el mielomeningocele, o puede nacer con la bolita sin raíces nerviosas, que es el meningocele. Y que el diagnóstico es muy obvio, porque pues es muy impactante que nazca el niño y que la mamá vea a su hijo con el defecto en la espalda baja y saber que las piernitas están deformes y que algunos niños nacen con hidrocefalia o líquido en la cabecita y que impone a la madre, y sobre todo si es primigesta, saber que nació un niño con esa discapacidad. Mencionaste tú el ácido fólico, que es una especie como de vitamina. Claro. Que es importante, que casi todos los ginecólogos y los pediatras le recomiendan a las mujeres durante la gestación, durante el embarazo. Supongo que es para prevenir este tipo de defectos que le llaman defectos del tubo neural, o sea, defectos de la columna vertebral al nacimiento. Tengo la impresión, incluso que creo que había varios estudios en la comarca lagunera para determinar si la comarca lagunera era o había un mayor porcentaje de niños con este tipo de problemas de columna vertebral al nacer. ¿Hay algo al respecto? Es correcto. Tu hermano hizo muchos estudios. Ya. ¿Sí? De hecho, la incidencia en el 92, Coahuila estábamos en el tercer lugar a nivel nacional. Teníamos, de acuerdo a los datos que se reportaban en la jurisdicción sanitaria número 6, 2 niños con mielodisplasia por cada 1000 nacimientos vivos. ¿Es mucho? Es mucho. Estamos en tercer lugar a nivel nacional, atrás de Nuevo León y de Tlaxcala. Con defectos en la espaldita, en la columna. Ahí se incluye también, doctor Oscar, lo del labio leporino y paladar hendido, que también son parte del tubo neural. Entonces entra en la causística. Ya. ¿Sí? Fíjate, me recordaste eso, que está cero para el doctor Oscar Hernández. Se incluye el labio como parte de este tipo de defectos. Es parte del defecto del tubo neural. Me acuerdo de un programa que teníamos nosotros, que lo hicimos allá con el doctor Osvaldo Muchinic, un saludo para él, claro que nos está escuchando, por supuesto, que se llamaba RIVEMSE, ¿te acuerdas? Es correcto. Era el registro y vigilancia de malformaciones congénitas externas. Revisábamos a todos los chiquilines recién nacidos y tratábamos de detectarle problemas externos, defectos en el labio, en los ojitos, en la cuenta de dedos, en los pies que estuvieran bien formaditos, y uno de ellos es la columna vertebral, por supuesto, y lo del labio. Pero te voy a repetir otra vez la pregunta. Entonces, ¿es más alta la frecuencia de este tipo de defectos en mujeres de la comarca lagunera? Sí, en ese entonces, porque nosotros iniciamos un programa de prevención con la ingesta de ácido fólico. De hecho, acaba de pasar la Feria de Torreón, tuvimos un stand donde se estuvo promocionando los frasquitos de ácido fólico, 90 tabletas, te sirven para 3 meses. Lo que se recomienda es que se tome en el primer trimestre del embarazo y sobre todo 3 meses antes del embarazo, si la mamá ya tuvo un hijo con esta discapacidad. Y en esos casos se duplica la dosis. Si la mamá ya tuvo un hijo con este defecto, la dosis recomendada es 2 tabletas al día en lugar de 1. ¿Y ese causa efecto por ácido fólico? Sí. ¿O hay otras causas de este tipo de defectos? O sea, es decir, ¿se puede aparecer a pesar de que consuma el ácido fólico? Sí, porque tenemos un problema de salud pública. Los embarazos de las adolescentes es un problema serio, porque la jovencita se embaraza por miedo, no notifica a sus padres que está embarazada, no lleva un control prenatal, no lleva la ingesta del ácido fólico, no planea un embarazo y el riesgo es más frecuente en este tipo de pacientes. Otra cosa,
la desnutrición. Esta enfermedad es de la patología de la pobreza. ¿Cuál es el área de más riesgo? Pues la zona suburbana de Torreón y la área rural de la comarca lagunera, donde a lo mejor la mamá está desnutrida, se está embarazando continuamente y en uno de esos embarazos se produce un niño con esta discapacidad. Desde 1970, la doctora Willis reportó en un paper que si toman ácido fólico se disminuye un 70% el riesgo de tener un hijo con esta discapacidad. Es mucho la reducción. Sí. Y el sector salud se los regala. Mira, nosotros a través de APIN compramos el ácido fólico a mayoreo, pedimos una cuota de recuperación de 20 pesos, es para seguir comprando más ácido fólico y que la población lo tenga. Tuvimos un desabasto a raíz de la pandemia, el laboratorio lo dejó de producir y hasta este año 2023 se retomó la producción de ácido fólico y por eso en la Feria de Torreón tuvimos un stand y la gente ya nos ubica, la gente va y lo pide, porque ¿cuánto te cuesta una bebida, una botana? En cambio, un frasco de ácido fólico, estás previniendo, estás dando salud. No, te felicito, gracias a todos los miembros de APIN y de este asunto de detección temprana, y ahorita vamos a hablar sobre todo para la corrección, pero la idea es prevenir este tipo de defectos de malformaciones congénitas externas, en particular labio leporino, sí, y el defecto de la columna vertebral, que el doctor usó un nombre muy técnico, que es el meningocele. Pero hay casos en donde pues ya no se pudo prevenir, ya está el problema y el recién nacido. ¿Qué hacen ustedes como asociación o en lo particular el doctor Miguel Ángel Chong como urólogo pediátrico? ¿Qué procede? ¿Cuál es el protocolo? Fíjate que vuelvo a reiterar a tus radioescuchas que cuando nace el bebé con un defecto en la espalda baja, una bolita, pues es muy obvio el diagnóstico y tenemos que hacer un protocolo de estudio. Se les hace una radiografía de la vejiga, se les hace análisis de sangre, de orina y se empieza a manejar. ¿Cuál es el manejo integral de un niño con esta discapacidad? La mamá lo tiene que sondear, se hace un cateterismo limpio intermitente. Eso está reportado desde 1972 en el Journal de Urología por el doctor Lápides y colaboradores. Fue la mejor aportación que pudo hacer, estar introduciendo la sonda cada 3 horas durante el día. Estos niños no pueden orinar por sí solos. Los estudios urodinámicos actuales nos han enseñado que hay una disfunción vesical. Normalmente la vejiga tiene una presión de 0 a 10 en reposo por cada 100 milímetros de orina, que se llama la compliance. Pero en estos niños que la inervación no es la adecuada, pues obviamente el simpático y parasimpático, los colinérgicos y adrenérgicos no están funcionando. Entonces, las 3 funciones principales de la vejiga, que es el almacenamiento, vaciamiento y la continencia, se ven afectados. De la orina. Es correcto. Y entonces, esas 3 funciones no se llevan a cabo en los niños. Y el vaciamiento es uno de ellos. Hay mamás que nos dicen, es que mi hijo se orina. Sí, pero ¿a qué costo? Cuando hacemos estudios de urodinamia, esa presión de ser tan baja sube hasta 35 centímetros de agua, muy alto. Y la vejiga se está contrayendo todo el día y noche, el músculo detrusor de la vejiga. Eso va a hacer que las fibras musculares cambien a fibras de colágeno y la vejiga pierda su capacidad de almacenamiento. Ya no puede almacenar, ya no puede tener la capacidad de elasticidad. De hecho, cuando operamos un niño con este problema, pues la vejiga está gruesa, está hipertrofiada porque estuvo contrayéndose todo el santo día. ¿Y qué hacemos para evitar eso? La mamá lo tiene que sondear cada 3 horas durante el día. Y se les da antibiótico profiláctico para evitar infecciones de vías urinarias y damos un anticolinérgico. En el 92, doctor Oscar,
no había el cloruro de oxibutinina, era el Ditropan. Tengo evidencia documental donde hacíamos recetas mías, íbamos a la frontera y en una farmacia de allá, la Walgreens, disculpa el nombre, la surtíamos y traíamos el medicamento para estos niños. Tengo las cartas porque urólogos de Guadalajara, de México, de Monterrey, hicimos cada quien en nuestros estados solicitud al Congreso que liberaran la sal a los laboratorios mexicanos y se produjera aquí en México. Actualmente ya hay 2 laboratorios que hacen el medicamento. Y es como el niño con diabetes que requiere insulina, estos niños requieren un anticolinérgico. ¿Y cuál es el efecto en esos niños? Que la vejiga se relaje, que la vejiga no se esté contrayendo, que no pierda su capacidad de almacenamiento. Y por lo tanto, asociado al cateterismo, vas a mantener que esa vejiga sea de bajo riesgo. La incontinencia urinaria es otro problema muy serio, pero lo podemos solucionar con el mismo sondeo que logramos una, continencia socialmente aceptable. Hay niños que van a la escuela sin uso de pañal, pero la mamá lo sondea antes de mandarlo a la escuela. A la hora del recreo va y lo vuelve a sondear y lo recoge al mediodía y lo vuelve a sondear. Entonces son niños que requieren custodia permanente. Las mamás no lo pueden llevar a una guardería tradicional, porque ¿quién lo va a sondear? ¿Quién le va a poner el enema? ¿Quién le va a dar sus medicamentos? Entonces son niños que requieren un equipo multidisciplinario. ¿Esto avanza hasta la edad adulta? Sí, totalmente. Si yo dejo de atender a un niño como me ha sucedido, ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo regresan y de tener una vejiga grandota, de buen almacenamiento, regresan con vejigas chiquitas, con reflujo vesicureteral. Voy a explicar qué es el reflujo. Una vez que llega la orina a la vejiga, esta se regresa hacia el riñón por la presión tan alta que tiene la vejiga. La regresa hasta el riñón y ese regreso de esa orina infectada produce una cicatriz en el riñón y produce que tarde que temprano el riñón se dañe y mueran de insuficiencia renal. O sea, esos pacientes, si los dejas a libre evolución, difícilmente sobreviven sin complicaciones en la edad adulta. Es correcto. Me acuerdo un detalle que me dijo un maestro de los trasplantes aquí, el doctor Federico Juárez. Me dijo: Miguel, cuídale muy bien los riñones a estos niños, porque no son candidatos a trasplante renal. Aunque la mamá le quiera donar un riñón por su discapacidad, por su serie de complicaciones que lleva, pues no son candidatos. Entonces, ¿qué hacemos en APIN? Cuidarle su vejiga, cuidarle sus riñones. Y los que se complican, los que hacen vejiga de alto riesgo, pues hay que operarlos. Hay que abrir la vejiga, reconectar los ureteros y usar un segmento de intestino para ampliar la vejiga. Obviamente requiere una serie de procedimientos. Oye, es que tú lo dices como si fuera enchilame otra, pero me encanta, te veo. Mira, se me pone la piel chinita de lo que haces, o sea, de lo que puede hacer el médico urólogo, de cómo arreglar las cosas. Dices tú, no, hombre, pues le corto un pedacito de intestino y se lo pongo como si fuera vejiga, pero técnicamente y aprenderlo y estar capacitado y hacerlo bien, pues se requiere mucha experiencia, muchas manos, mucha técnica, y por eso me emociono porque obviamente yo no soy cirujano, pero el cambiarle la calidad de vida y a esos chiquilines que tú dices, Madre Santa, pues ¿qué vamos a hacer con este defecto de la columna y con su vejiga? Que no orina bien, que se acumula, que se infectan, el aprendizaje y tener esa expectativa o esa posibilidad de corregir este tipo de defectos desde el punto de vista quirúrgico, pues es una maravilla, es una maravilla. Es una chulada. Estamos hablando de cirugía, de la cirugía nata, estamos hablando de la cirugía correctiva, de la cirugía curativa, y que eso me emociona porque yo respeto mucho otro tipo de áreas quirúrgicas, pero nada que ver con la cirugía estética. Nada que ver. Totalmente. Discúlpame, pero la cirugía estética estamos operando pacientes sanos. Es correcto.
Es un paciente sano. Es correcto. Creo yo que técnicamente debería de ser más fácil. Claro, tiene sus pros y sus contras y habrá grupos cirujanos que me digan, oye, pues cómo se te ocurre decir esa blasfemia. Pero no. Yo creo que la cirugía correctiva para una enfermedad como tal, como este caso de defectos al nacimiento, no tiene precio, tú lo dijiste. Tiene algo realmente curativo y muy rico y muy, digamos, te satisface demasiado, te llena. Fíjate, doctor Oscar, así se me viene a la mente. Siempre me refiero a los niños de APIN, pero ya tengo jovencitas de más de 30 años, ¿sí? Y ahorita se me viene a la mente una paciente, Lupita Ontiveros Esquivel, su mamá afanadora de un sanatorio reconocido aquí en Torreón, y la detecto a los 2 años con una vejiga de alto riesgo, con reflujo, y le hicimos la cirugía reconstructiva. Ahorita Lupita es madre de familia de 2 niños y lleva una calidad de vida que ya le quisieran muchos pacientes. Entonces dices tú, y la veo tan feliz, tan sana, vuelvo a reiterar, que dices tú, vale la pena. Claro que vale la pena. Vale la pena. Porque si no, ¿qué hubiera sido de Lupita? Una anécdota, doctor Oscar. Cuando regreso a mi tierra natal, que es Torreón, en el 92, me acuerdo que las primeras 10 cirugías fueron quitar riñones, porque los pacientes ya su riñón no les servía. Y entonces dije, yo no me formé tantos años en el Hospital de Pediatría en Guadalajara para venir a quitar riñones. Y hablé con el nefrólogo pediatra, mi respeto, es una persona súper entregada, súper profesional. Sé que nos está escuchando el doctor Jesús Hernández Rodríguez. Le digo, Chuy, yo no hice eso para venir a quitar riñones. Dijo, bueno, a partir de hoy, tú y yo vamos a ser equipo para que los niños recuperen su salud y ya no se tenga que llegar a eso. Entonces, créemelo que tenemos unos 10 años de no hacer la cirugía de aumento vesical. ¿Por qué? Porque la prevención en estos niños está dando resultados. El que APIN a estos niños les dé sus sondas cada semana, les dé sus pañales, les dé su anticolinérgico, les dé su Untuabur, le quitas un peso encima a la mamá. Son mamás de bajos recursos. ¿Hace cuánto que no quitas un riñón? Bueno, un riñón hace como 3 años. 3 años. Y eso es bueno, ya te Sí. decías que era... No, periódico. Pues era regular. Que estamos hablando de quitar un riñón, pues es como frustrante, ¿no? De decir, bueno, pues... Porque se pudo salvar. Siempre podemos salvar las cosas. Entonces, vuelvo a reiterar, el perfil de la mamá de estos niños es de escasos recursos. Y el hecho que tú le apoyes con ese escenario, que tenga un respaldo de médicos, porque no soy yo solo. Detrás de mí hay, o al lado de mí más bien, hay muchos especialistas comprometidos que sí existen, pediatras reconocidos, que dan el tratamiento integral. Uh-huh. Porque la disfunción vesical conlleva también que el intestino no funciona, necesitas un gastropediatra, necesitas un rehabilitador, necesitas un ortopedista pediátrico, un maxilofacial, un oftalmólogo pediatra, un otorrino, o sea, y los tenemos, doctor Oscar. ¿Los tiene? Los tenemos en APIN. Por ejemplo, una fortaleza que se tiene en APIN es que si un niño necesita una interconsulta, en menos de 48 horas está realizada la interconsulta. ¿En dónde se realiza eso? Es un valor agregado único, que el niño APIN está muy consentido por muchas colegas que los ven y se entregan a ellos porque saben que es un programa muy noble de vida. Es ayudar al que no tiene, al que lo necesita. Y como médicos todos podemos echarle la mano a alguien. ¿Dónde operan? Fíjate que ahorita estamos operando ahí en el hospital infantil. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, pues es una noticia que ya muchos radioescuchas tuyas a lo mejor han escuchado, que a PIN terminamos la obra civil de un quirófano. Y ahorita estamos en la fase de la licencia de funcionamiento por parte de COFEPRIS. Va por buen camino y el Consejo se está dedicando a equiparlo. Y te voy a hacer un compromiso, que en un día nos visites allá y hacemos un programa desde allá. Llevamos, claro que sí. Ya escuchaste, Iván Lavín, Éter Redondo, nos están comprometiendo aquí con una causa social, ¿Sí? de ir a grabar
a la inauguración del quirófano. Sí. Claro que sí, lo hacemos con todo gusto, por supuesto. Sí. ¿Hay gente del ambiente no médico también en la asociación? Sí, de hecho ahorita son 21 consejeros los que manejan la administración de APIN. Acaba de entrar en junio el licenciado Manuel Alberto Flores Hernández como presidente del consejo, dura 2 años y tiene un equipo de colaboradores. Mis respetos, está Jaime Hernández, Víctor González, Fernando Juan Marcos Isa, Ricardo Barroso, se me vienen muchos nombres, varios nombres, Valentín, Pérez Rodríguez. ¿La asociación físicamente en dónde está? Estamos ubicados por la calzada José Vasconcelos, 1176, a un costal con Alep. Yo me acuerdo, todos los días los veo. Ándale. Paso por ahí, es mi ruta hacia el hospital, sí, y veo de un verde claro. Es correcto. Su edificio. El área de terapia física está de lujo, porque es la parte medular de nosotros. Ahorita nos vamos a ampliar hacia el quirófano, pero tenemos un consultorio dental ahí mismo. Que estos niños, les recuerdo a tu auditorio, pues toman medicamento todo el día y están con más riesgo de que su cavidad oral se dañe, sus dientes. Entonces hay odontopediatras que los atienden ahí y se consigue una unidad dental con un proyecto de coinversión y es algo muy gratificante. Tenemos un servicio de terapia de lenguaje excelente, porque estos niños aparte también tienen trastornos del habla y el que a veces no se pueden comunicar, pues es un problema para la mamá, y enseñarlos a hablar y a comunicarse genera un espectro de felicidad en toda la familia. Oye, estoy pensando, uno siempre tiene no sé si errónea o correcta noción de que las mujeres en el sur, hablando de Chiapas, Tabasco, deberían de tener menos aporte de ácido fólico o menos medicamento en ese sentido en comparación con la región norteña. Y sin embargo tú me dijiste al principio que no. Que nosotros ocupamos el tercer lugar. ¿Por qué ellos, digamos, si hay más pobreza de aquel lado del país? Pero hay un factor a favor de ellos, la alimentación. El ácido fólico, si no es en tabletas, ¿dónde lo puedes conseguir? En los vegetales verdes. Ya. ¿Qué comen ellos? Nopales, brócolis, calabazas, maíz, etcétera, etcétera. De ahí lo ingieren ellos. De forma natural. De forma natural. Pero hay un riesgo, porque para poder asimilar la mujer el ácido fólico, hay una enzima que transforma el folato en tetrahidrofolato, que es la forma en que se absorbe y es utilizable en el organismo, y a veces no se cuenta la mujer con esa enzima. Entonces, por ejemplo, yo he tenido 2 o 3 casos aquí de gente de un nivel económico bueno y que sin embargo tuvieron un hijo con esta discapacidad. Me dice, oye, yo llevé control prenatal, lo planeamos, etcétera, y tuve un hijo con este problema estamos hablando del tubo neural, el mielo meningocele. Entonces, lo más probable es que pudo haber sido que esta mujer no tenía una enzima para que su ácido fólico se pudiera asimilar en su organismo. Ahí sería por carencia, por privación de un producto, en este caso en particular el ácido fólico, que se puede... Y la tableta ya viene para ingerirse y no necesita nada para poderse desdoblar y poderse asimilar en el organismo. Es una ventaja. Yo recuerdo cuando hicimos nuestro servicio social en el Instituto Nacional de Nutrición, en el área de genética, una de las tareas que teníamos era justamente la del RIBEMSE, el registro de malformaciones externas, y lo primero que nos atrapaba era el uso de fármacos o medicinas durante los primeros 3 meses del embarazo, durante la formación del embrión del bebé, parte del feto. Ahí nos decía nuestro tutor, el doctor Osvaldo Muchinic, que tuvimos contacto a través de mi hermano, el doctor Andrés Hernández, que un saludo para él, hasta Baylor, y que de ahí nos nacía prácticamente esa escuela de detección de malformaciones congénitas y defectos al nacimiento. Pero nos decían, cuidado con los medicamentos durante los primeros 3 meses. Y la famosa talidomida,
era algo que en ese entonces, estamos hablando de los 80s, era algo pues que la población quedó prácticamente traumatizada con los defectos en los brazos, porque nacían sin sus bracitos, sin sus pies, sobre todo con los defectos en las manos o en los pies, amelia y focomelia. Los defectos del tubo neural no tienen que ver con medicamentos, esa sería la pregunta. No. Hasta ahorita no hemos sabido que se asocian a ciertos... Bueno, las madres insulino dependientes que se embarazan, el menos del 5% pueden tener hijos con espina bífida oculta, que es un tema que quiero abordar ahorita. Los niños con espina bífida, los que nacen con la bolita en la espalda, pueden ser de dos maneras, o el meningocele o el mielomeningocele. Pero hay niños que no nacen con la bolita en la espalda baja y aparentemente están sanos, corren, caminan, van a la escuela, pero empiezan a crecer y a los 5 años de vida el 95% de los niños deben de haber controlado el esfínter urinario, un 5% no. Entonces estos niños tienen incontinencia urinaria en la escuela. Yo les digo a las maestras, ya no los regañen a los niños, no me los castiguen en la esquina. Si un niño tiene accidentes en la escuela, tienen que remitirlo, en este caso a PIN o a cualquier otro médico, para estudiarlo. Y a veces con una radiografía simple de la columna detectamos que hay una espina bífida oculta. Una de las últimas vértebras no se alcanzó a unir. Y eso es más que suficiente para presentar una disrupción de la inervación hacia la vejiga. Entonces hay una discoordinación, hay una disinergia, no hay una buena relación entre el almacenamiento urinario y la relajación del uréter. Y eso es muy importante porque como no dan no es la bolita de la espalda, se nos puede pasar por alto. Y tengo 2 casos documentados de insuficiencia renal porque en su momento no se les dio seguimiento a estos niños. Hay que ser muy clínico para detectarlo ahí tempranamente, ¿no? Es correcto. Hay que ser muy sagaz, muy suspicaz y sospecharlo primero y saber de qué estamos buscando, porque hay un dogma en medicina: si no sabes lo que estás buscando nunca lo vas a encontrar. Nunca lo hacen. Y eso nos crea muchos problemas a los clínicos, sobre todo los nuevos, que se sienten muy pagados o seguros de sí mismos y van a topar con pared. Si no se sabe lo que se está buscando, pues nunca lo vamos a encontrar. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Chong, representante y fundador de la PIN. 30 años con eso, prácticamente toda una vida, y me apasiona, y más me va a apasionar lo que vamos a tratar en los siguientes segmentos, que es el asunto de el intersexo, estos niños que nacen con defectos en sus genitales y que no están bien definidos ni hacia mujer ni hacia hombre. ¿Qué se hace con los recién nacidos en ese sentido, durante el nacimiento o después del nacimiento? ¿Cómo se corrige, si es que se puede corregir este tipo de ambigüedad genital en donde el papá o mamá no sabemos si es hombre o mujer, o cómo lo vamos a definir desde el punto de vista biológico, anatómico y social? Regresamos con el doctor Miguel Ángel Chong. Regresamos a su programa Heraldo Salud, la voz de la salud. Gracias a nuestros patrocinadores, a Central de Pie, con sus diferentes sucursales en Viñedos, en Las Villas, en Constitución, y ahora con la apertura de su salón de corte de pelo, de maquillaje, que está en Las Villas, enfrente de la Ibero, justamente. Ahí está nuestro patrocinador realizando diferentes procedimientos estéticos de belleza, de podología para el paciente diabético y también de pedicure y manicure. Gracias a Central de Pie y felicidades por su expansión, por supuesto. Viñedos, Constitución, San Isidro y enfrente de la Ibero, Las Villas. Nos fuimos con algo súper interesante para nosotros, apasionante, realmente médico, que es la ambigüedad de los genitales externos de un recién nacido. No solamente eso, sino que no sabemos si es bebé, si es hombre o si es mujer, o si es niña o si es niño, y peor aún, que ese niño va creciendo 6 meses, 1 año, 2 años, y puede
haber sido reconocido como una niña, y resulta que durante las evaluaciones posteriores pediátricas pues se descubre que aunque haya sido educado como niña, biológicamente es niño. Entonces habrá que modificar o retroceder o replantearse esa situación de reasignación del género ante ambigüedades biológicas de los genitales externos. Estamos hablando al nacimiento, no estamos hablando de niños que ya nacen con sus genitales perfectamente definidos. No confundir en ese sentido. Ese es otro asunto que vamos a abordar, por supuesto, pero aquí son lo que tradicionalmente se conoce como ambigüedad genital al nacimiento. ¿Nos puedes explicar, tú que eres el experto, en qué consiste este asunto de la ambigüedad genital al nacimiento y qué es lo que hacen ustedes? Fíjate que es un problema muy serio porque en el momento en que nace el niño, si el pediatra o el médico general que lo recibe no puede viendo los genitales decir, esta es una mujer, este es un varón, pues estamos en un problema serio de genitales ambiguos. A veces, y más si nace el bebé en una institución de seguridad social donde a veces se juntan 3, 4, hasta 5 nacimientos en el mismo momento, pues obviamente al médico pediatra, al médico reciente en formación, se le juntan los pacientes y a veces puedes validar que es femenino o masculino y resulta que no es así. Entonces yo siempre les digo a los médicos pediatras, si no estás seguro de decir, esta es una mujer y este es un varón, espérate, no lo asignes inmediatamente. Y más porque ya tienen la presión que ahora en los hospitales está la señorita del registro civil para hacerte tu acta de nacimiento y quieren rápido sexar al niño. Le digo, no, espérate, ¿sí? Antes batallábamos mucho, volvemos a los 90, batallábamos muchos porque hacerte una cromatina o hacerte un cariotipo, pues no había, Oscar, ¿sí? La verdad, teníamos que apoyarnos en Monterrey, etcétera. Pero la clínica, lo que tú dices ahorita, es muy válida. ¿Qué tiene que hacer el médico que recibe un bebé? Tocar los genitales, ver si realmente es un varón. Si es un varón, tiene que ver un pene bien formado. La uretra masculina tiene 4 porciones, prostática, vulvar, peniana y la externa. Y tocar lo más importante, los testículos. Si no palpan los testículos o gónadas, puede ser que el niño nazca con una criptorquidia, que sí los tenga, pero están ascendidos en el canal inguinal, no descendieron, más si es un niño prematuro. Pero te tienes que volver a la clínica a revisar el canal inguinal y los tienes que documentar, que palpar. Si no lo palpas, puedes estar ante un caso de un genital ambiguo. O la otra, tú dices, oye, pues no sé qué sea, porque para hacer clítoris está muy grande y para hacer un pene no tiene las medidas de un pene. Y lo revisas y a veces se encuentran un solo orificio que lo confunden con hipospadias. Para tus radioescuchas, hipospadias quiere decir cuando el niño varón no nació con la uretra en la punta del glande, sino que el hoyito nació más abajo. Y puede ser hasta en la base del pene o en el espacio entre los escrotos. Y entonces se confunde y dicen, es un varón que tiene unipospadias, pero nunca palparon las gónadas. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Existen 4 grandes grupos para poder diagnosticar un genital ambiguo. En primer lugar están las pseudohermafroditas femeninos. Son las mujeres que se virilizaron y en todas las series reportadas ocupan entre el 70 o el 80% de los casos, es lo más frecuente. ¿Son mujeres? Son mujeres virilizadas, por lo tanto su cariotipo es XX. Tú mandas a hacer un cariotipo y cromatina, el genetista te va a reportar XX, cromatina positiva. Son, desde el punto de vista de genoma, de sus cromosomas, XX son... Normal para mujeres. ¿Sí? Pero externamente parecen varones. ¿Por qué? Porque hay una alteración en cierto mes de la gestación
donde no se produce un antígeno para bloquear a la hormona masculina, y eso hace que se virilice la paciente. Clínicamente, ¿cómo son? Pues son niñas que tienen un pene como tal, que no se, para empezar, dato pivote, no palpamos gónadas, no hay testículos, no se palpa nada en canal inguinal ni en bolsas escrotales. Y entonces tú dices... No tienen vagina. No, porque la vagina quedó arriba. Ok. Sí, es un solo orificio el que hay. Es el clítoris y un solo orificio. Entonces ahí clínicamente, ¿qué tiene que hacer el médico? Palpar que no haya gónadas, que no se palpan gónadas, que... O sea, ¿no tienen testículos? No. ¿No tienen vagina? No. O sea, es una mujer que no se alcanzó a virilizar. ¿Qué digo? Que se virilizó y no se alcanzó a formar el tercio distal de la vagina. Entonces, yo ya exploré al paciente, veo que el clítoris está crecido, no palpo gónadas, digo, es XX, es mujer, hasta no demostrar lo contrario. Algo simple y bien, ¿qué puedo hacer en ese momento antes que el cariotipo y la cromatina? Un ultrasonido pélvico. Y el ultrasonido me va a decir, ¿sabes qué? Hay un útero y hay anexos y hay ovarios. Y ya. O sea, por dentro sí está feminizada. Está normal, ¿sí? Y ya con calma, hablas tú con los familiares, dices, ¿sabes qué? Nació tu niño con probable pseudohermafrodita femenino, es una niña que se virilizó, el ultrasonido me dice que internamente hay matriz, hay ovarios y hay anexos, no palpo gónadas, no hay testículos para que estés tranquilo, pero tengo que hacer un cariotipo y una cromatina. Para comprobar. Para ratificar el diagnóstico. Obviamente, ya aquí Paulo Ruiz nos hace perfectamente bien todos los cariotipos en la Facultad de Medicina y en menos de 48 horas lo tenemos. Entonces, ¿cómo corrigen eso? Bueno, ya teniendo el cariotipo y la cromatina diciendo es mujer, está virilizada, el ultrasonido me dice que internamente es mujer. Y ahora sí hablo con los padres, ahora sí, asígnenla como mujer, va a quedar como mujer, ¿sí? No la puedo reconstruir inmediatamente porque están muy chiquitas, Oscar. Pero arriba de los 9 meses las empezamos a reconstruir en un solo tiempo quirúrgico, ¿sí? De tal manera que a los 3 años de edad la paciente ya esté reconstruida. ¿Por qué? Porque ya existe el sexo psicosocial. El niño ya empieza a ir a la educación preescolar. Ya sabe que hay baños para niñas, baños para niños, uniforme para niños, etcétera. Entonces, tenemos ese tiempo para poderlo reconstruir y lo reconstruimos en un solo tiempo quirúrgico. Yo me acuerdo cuando regresé otra vez a mis inicios aquí, me llegaban pacientes con genitales ambiguos y lo descubría de su pañal y el clítoris estaba seccionado. ¿Por qué? Porque a la mamá le daba mucho estrés, mucha angustia, que cuando descubría cambio de pañal a la bebé, pues estaba el clítoris crecido, estaba como un pene, y eso generaba mucha angustia. Entonces, ¿qué hacían colegas? Pues seccionaban el clítoris, pero no, porque esa piel me va a servir a mí para reconstruir en un solo tiempo quirúrgico, hacer una genitoplasia feminizante. ¿Qué haces? Ok. Hacemos, el primer tiempo es hacer, se hace una cistoscopía, se mete el cistoscopio por el único orificio que tenemos que se llama seno urogenital. El seno urogenital comunica tanto el cuello de la vejiga como la vagina. ¿Y cómo voy a saber una estructura de otra? Por el epitelio. Entonces hago la endoscopía, llego a la vejiga y pongo una sondita que va hacia la vejiga y que me tiene que dar orina. Y vuelvo a meter el cistoscopio y pongo una sonda que va a la vagina. ¿A la vagina? Entonces tengo mis dos sondas porque el seno urogenital va a quedar como meato uretral, va a quedar como en la uretra, ¿sí? Y entonces hacemos una U invertida, empezamos a disecar los tejidos hasta donde yo vea que hay tejido vaginal. Te quiero decir, hay 5 grados de pseudohermafrodita femenino. El grado 1, nada más hay clitoromegalia, creció el clítoris.
Y así sucesivamente hasta que el grado 5 hay un pene, pero la vagina quedó muy alta, quedó a la altura del cuello vesical. Entonces no nos da para bajar toda la vagina. Ahí tenemos que reconstruir de otra manera. Pero generalmente el tipo 2 y 3, hacemos la U invertida, sabemos dónde está la vagina, traccionamos la vagina y ese colgajo de pie invertido lo ponemos adentro de la borde inferior de la neovagina que estamos haciendo. Y sigue con su clítoris. Es correcto, no se toca para nada. Nada. Porque lo en que el parecía clítoris, pene, ¿qué pasa? Lo que parecía pene, ¿qué pasa? va a quedar como clítoris. Okay. ¿Por qué? Porque en el clítoris... ¿Pero ya no tan grande? ¿O? No, lo reducimos, ahí te va. Si el tamaño está muy grande, no tocamos para nada la parte dorsal, porque va todo el paquete vascular y nervioso. Si lo seccionamos, la paciente, aparte de todas las broncas que trae, va a quedar frígida en su etapa adulta. Entonces, no se toca para nada, sino que ya hicimos el primer tiempo, el segundo tiempo va a ser liberar toda la piel de ese clítoris o pene, quedar los cuerpos cavernosos, quitar todo el tejido ventral, donde no va los nervios, ni las arterias, ni nada. ¿Por qué? Porque es un tejido que puede crecer si no se da tratamiento. Y entonces lo disminuimos al máximo. Y el glande que está muy crecido, ese sí lo reducimos de tamaño. Y esa piel que está atrás me va a servir para formar el colgajo anterior o superior. Y vamos a hacer un orificio donde va a quedar el clítoris, otro orificio donde el seno urogenital va a quedar como uretra y el borde lo voy a meter por dentro, donde va a quedar la neovagina. El clítoris tiene su uretra para que haga pipí y la neovagina. Sí. Y lo de arriba queda normal, su útero, sí, su ovario todo normal. Bien. Sí. Perfecto. Entonces, y no tocamos nada. Y ya tengo pacientes arriba de 20 años, 25 años, que tienen una sexualidad plena de mujer y algunas ya se han reproducido, ya han tenido hijos porque internamente sus ovarios, sus trompas, el útero están normales, son mujeres, no necesitan hacer absolutamente nada. ¿No se les tiene que dar hormonas? No. Bueno, toman medicamento porque hay la prednisona para que no siga creciendo el tejido eréctil. ¿Sí? Pero no requieren una terapia hormonal como tal. No, de estrógenos y eso no, porque son mujeres. Ya. Y hay una variedad perdedora de sal. Eso de la experta es la doctora Elisa Cobos. Es un equipo completo. De hecho, ustedes formaron una clínica de intersexo. Correcto. ¿Nos platicas? Sí, nada más para terminar, y se le da su tratamiento ahí. Y ya que reconstruí a la niña, pues queda con su sondita en el seno que quedó como uretra. Y sí, vamos a necesitar un programa de dilataciones de la neovagina para que no se cierre. Pero la niña va a tener una vida sexual plena de mujer. O sea, la esencia quirúrgica ya la hiciste. Ya lo hicimos. Lo principal. Y en un solo tiempo. ¿Eso cuánto tiempo te lleva? 3, 4 horas. Pero ¿trabajas tú solo con otro ayudante o cirujanos plásticos? No sé. No, nosotros solos. Pero yo tuve la dicha de los últimos 20 años, 25, trabajar con un colega. Fue mi alumno en pediatría y tuve la dicha de que se fuera cirugía pediátrica al 20 de noviembre, el doctor David Uribe Ramos, y hemos hecho un equipo de trabajo muy bueno. Esa es una cirugía correctiva, curativa, de un problema congénito de ambigüedad genital en una niña que cromosómicamente sus genes, su ADN es femenino. Pero por algunas cuestiones que tú nos explicaste durante el embarazo, no se formaron los genitales externos como debería de ser y hubo una ambigüedad en donde no se sabía si era mujer u hombre y ustedes lo corrigen antes de los 3 años. Es correcto. Es lo ideal, antes de los 3 años. Y no tan antes como un año. Como un año, y al año ya se puede reconstruir. A partir. Sí, porque fíjate, me da tristeza, así como los niños de vejiga neurogénica que no se atendían, los primeros casos, y la doctora Elisa Cobos lo vivió, nos llegan niños que no se reconstruían. Entonces, imagínate una niña de 5 años, pseudohermafrodita femenino, o sea, una niña virilizada que parece un varón, ir al kinder y en lugar de un clítoris tener un pene y vello púbico. Pues claro que la maestra las asustaba y a los niños también, y no los querían en los kinder.
los hacían a un lado. Entonces, tuvimos que reconstruir muchas niñas con ese problema. Con ese problema. Vamos a la parte álgida, la parte curiosa, la parte complicada como seres humanos que somos, a través de la evolución como especie, en donde parece que nos surgen ideas con gente como tú. Pues uno diría, pues si el doctor Miguel Ángel Chong tiene la experiencia, la capacidad de corregir defectos de ambigüedad genital, sabe cómo hacerlo, sabe cómo formar una vagina, sabe cómo un penecito, por cuestiones de nacimiento, lo puede reconstruir y finalmente dejarlo como un clítoris. Eso es magnífico. No hay manera, es la esencia médica como tal, es nuestro tuétano desde el punto de vista quirúrgico. Pero alguien toca tu puerta y te dice, cámbieme de sexo. Si usted sabe hacer eso, y si nos está escuchando a través de estos micrófonos y de las redes sociales, dice, bueno, doctor, pues es justamente lo que yo necesito, un médico como usted. Fíjate que si es álgida la pregunta. Para que me cambies de sexo. Sí me han tocado pocos pacientes, pero sí me han tocado, no directamente el paciente, pero han mandado un emisario. A veces me ha tocado gente del medio, enfermeros que han llegado, oiga, tengo un conocido así, que quiere que usted le haga la cirugía reconstructiva. Es difícil porque desde un principio te dije que yo me apasiona reconstruir lo que nació con un mal congénito, una malformación congénita que requiere el apoyo de nosotros, como tú y yo como médicos, para darle una mejor calidad de vida a ese paciente. Pero es difícil que una paciente sana, porque están sanos, pues tenga que mutilar una uretra, un pene, para quitar, extirpar testículos, o sea, mutilar, tomar intestino para hacer una nueva vagina, etcétera. Y tú no te sientes pleno. Yo, en lo personal, yo me sentiría pleno al recibir unos honorarios médicos por ese tipo de cirugía. No me veo con esa práctica médica. ¿No es tanto tu ego? No. O sea, no es así como que dijeras, ese que va ahí era mujer y yo lo transformé en hombre. O viceversa, ese que era hombre, yo lo hice mujer y estoy satisfecho por eso, porque ese paciente le satisfice lo que él quería. Él quería, se sentía mujer, quería ser mujer en un cuerpo de hombre, entonces ya le di lo que él me pedía. Él quería eso justamente, en un cuerpo de hombre, se sentía mujer y ahora lo convertí en mujer. Puede ser, hay médicos expertos en eso. Vuelvo a reiterar, porque yo manejo el área genital, pero este tipo de pacientes requiere por reconstrucción de glándulas mamarias, prótesis, etcétera, y sobre todo que tenga una buena evaluación psicológica y psiquiátrica, porque en los niños de malformación congénita, yo te decía al inicio del programa que es un caso médico legal, porque, por decir, si se equivocaron y lo pusieron Pedrito y resulta que es una mujer virilizada, una niña virilizada, y la tienes que dejar como Juanita porque así va a funcionar, pues tienes que hacer un acta médica y todo y escribir para que la mamá tenga el sustento legal y hacer el cambio de nombre y de acta de nacimiento y todo, que nos tocó hacerlo, ¿sí? Pero no me siento, fíjate que, o será que mi formación que recibí para la reconstrucción de este tipo, nunca me pasó por la mente poder a lo mejor dedicarme a eso o a poderlo hacer. Yo sé que hay colegas expertos que lo llegan a hacer y lo manejan muy bien, ¿verdad? Para mí es difícil, porque te voy a poner la contraparte. Hay niños que nacen con hipospadias, vuelvo a reiterar a tu radioescuchas. Hipospadias es que no nació con la uretra en la punta del glande, se tienen que sentar para orinar. Y batallamos mucho cuando son severos, cuando son penoscrotales, para poderlos reconstruir con la piel que tienen atrás.
Y digo, y las personas que tú hipotéticamente presentas, pues están sanas, tienen una uretra normal, un pene normal. Y ahí es donde yo digo, híjole, nosotros estamos batallando para reconstruir un pene y que tenga el niño sus dos funciones principales, que pueda orinar en bipedestación y que cuando sea adulto pueda tener una relación sexual. Y aquí estamos cambiando todo. Y más aún que logre la reproducción, que es la esencia de la especie humana, de cualquier especie. Correcto. La reproducción. Ya correcto. Después moriremos, pero ahorita si cumplimos la esencia. Lo primero a lo que venimos, que es reproducirnos. Es correcto. Y no me veo, fíjate, no tuve la oportunidad en 2 ocasiones de participar en un tipo de esa cirugía como ayudante, nunca fui el cirujano principal. Y la verdad que fui más por compromiso que por iniciativa propia. Y nunca me ha pasado. ¿No te sentiste a gusto? No, fíjate que no. ¿Te sentiste culpable? No me gustó dañar algo que decías tú, híjole, estoy quitando una gona, un testículo sano. Estoy dañando un pene con una uretra normal, sana. O sea, estás no mutilando, sino cambiando toda una esencia. Difícil, ¿no? Difícil. Es difícil. Difícil. Entre lo que quiere el paciente y lo que quiere o puede hacer el médico. El médico. Dos cosas distintas. Pienso también en el aborto, por ejemplo, ¿no? Ándale. Bueno, yo quiero abortar, pero habrá ginecólogos que estén o no de acuerdo en el procedimiento, ¿no? Pienso también en nosotros, que ya ves que inyectamos nosotros tiopental, relajantes musculares y potasio, etcétera, y lo hacemos para mantener vivo al paciente. Y hace poco nos platicábamos sobre eso con otras personas, porque ese mismo cóctel de medicamentos se puede usar en las prisiones para los condenados a muerte y darle la inyección letal, la controversia médica, ¿no? Entonces, como algo totalmente radical y opuesto, en situaciones totalmente distintas, pacientes distintos, puede causar a un mismo médico la famosa disonancia cognitiva o profesional. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿No te ves ahí? No. ¿No lo enseñarías? Fíjate que no, porque vuelvo a reiterar. Te digo lo enseñarías porque tú estuviste mucho tiempo como jefe de enseñanza. Sí. O sea, no se le enseña a los residentes eso. No me tocó el caso, fíjate. Pero, a ver, replantea la pregunta. O sea, tú como médico profesor de enseñanza, a tus médicos, cirujanos, pediatras, ¿no les enseñarías este tipo de procedimientos con esa finalidad? A los médicos residentes que están en cirugía pediátrica aquí en la clínica 16, en donde estén. No, fíjate que no, porque ¿por qué no? Volvemos a lo mismo. Se supone que la medicina va a ser curativa, va a ser mejorar la calidad de vida. A lo mejor sí, el paciente, tú lo dijiste, soy hombre, nací varón, XY, cromatina negativa, tengo 2 testículos, un buen pene, pero me siento mujer y quiero sentirme plena. Ese tipo de cirugías, vuelvo a reintegrar, las 2 veces que me tocaron ver las cirugías, es un equipo muy amplio de médicos multidisciplinario que no es tan fácil, Oscar. Y eso tiene que a fuerzas hacerse en una clínica particular, porque en seguridad social pues nunca lo vas a ver. Entonces no me veo yo enseñando eso. Sí me veo enseñando que una niña con pseudohermafrodita femenino sí la pueden reconstruir y que mejore su calidad de vida, pero no me sentiría yo apto para poder realizar ese tipo de cirugía en otro escenario. ¿Satanizas a los que lo hacen? No, porque a lo mejor ellos se prepararon para eso y están formados con esa mentalidad. Yo veo que muchos colegas plásticos hacen esos procedimientos y a lo mejor su formación y su manejo disciplinario les permite realizarlo. Estuvimos hablando con el doctor Miguel Ángel Chong. Gracias por compartir lo que sabes, Miguel Ángel. Gracias por tu asociación. Un tema bastante amplio, por supuesto. Tendrá cosas a favor y en contra, muy polémico y controvertido.
Después platicaremos más con el doctor Miguel Ángel Chong sobre un médico donde podemos platicar de esto y muchas cosas más. Si alguien está interesado en la búsqueda de alguna valoración médica, ¿en dónde te pueden localizar, doc? Mira, mi consultor está en calle Eugenio Aguirre Benavides, a espaldas del Sanatorio Español. Y el teléfono de es 871-717-3961. Y en APIN también estamos en Calzada José Vasconcelos, 1176, en la colonia Merced 2. El teléfono de APIN es el 222-2000. Ok. ¿Un norte, entonces, atrás del Sanatorio Español? Sí, espaldas del Sanatorio Español por la calle 8. Por la calle 8, ahí está tu consultorio. Es correcto. Ya estás. Gracias, doctor. No, al Un contrario. abrazo. Me da mucho gusto verte. En realidad, ya sabes que a través de directa o indirectamente nos hemos topado en los hospitales y en los pasillos. Y siempre les digo a las personas que me encuentro, lo que más me gusta es que gente como tú comparta lo que sabe. Eso es un plus muy grande que tenemos en este programa, que gente experta que durante 30 años hace este tipo de cirugías y que sabe de lo que está hablando. Gracias, Oscar. Un abrazo para tu hermano, el doctor Andrés, que es una persona, te comentaba fuera del programa, que influyó mucho para poder entender este tipo de problemas genéticos. Gracias a él y a todos los que nos escuchan. Por supuesto, nos vemos el próximo sábado en La Voz de la Salud. Y gracias a usted por estar siempre presente. Nos vemos el sábado que entra.